mundo. Me da gusto que ustedes hayan sido diligentes y estén aquí porque realmente los temas que vamos a estar viendo en la escuelita dominical son temas que sí ya conocemos, pero vamos a ampliar un poco más el conocimiento que ya tenemos. Entonces, para Kenia, nuestra hermana Blanca, nuestro hermano Alexis, va a ser muy importante estos temas porque acaba de nacer espiritualmente, entonces es la lechita espiritual la que vamos a estar dando en la escuela dominical. Pero para los demás que ya tienen algún tiempo van a reafirmar los conocimientos que ya tienen, pero también los van a ampliar. ¿Ven? Porque vamos a verlos con mayor detención, con mayor detalle. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando. El tema principal, el primer tema que vamos a ver en la escuela dominical es, y anótenlo por favor, los que pueden anotar, les había dicho en el reglamento, quiero ver plumas, libretas y que estén anotando. ¿Ven? A quien no les sea posible, bueno, la hermana Esther siempre está anotando, pero hoy les es imposible hacerlo. Entonces, el tema principal es el cristianismo. ¿Sí? Entonces, tema número 1, el cristianismo. ¿Ya todos listos con Biblia en mano? ¿Con libreta y pluma en mano? Tema principal, el cristianismo. Primer subtema, 1.1. Primer subtema, 1.1. Significado del término cristiano. Significado del término cristiano. Significado del término cristiano. A ver, Lucy, ¿qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Muy bien. Pero esa es la definición coloquial que le han dado aquí en México, la que comúnmente conocemos. Les voy a dar la definición o el significado bíblico, que es realmente el que nos interesa. Entonces, se los dicto. Es discípulo de Cristo. El significado correcto es discípulo de Cristo, que es parecido al término seguidor, pero la palabra correcta en la Biblia, en el hebreo, es discípulo. Amén. Entonces vamos a partir de aquí. ¿Qué es ser cristiano? Partiendo de este significado, vamos a hablar acerca de lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede nombrar cristiano. Es un término muy común, ¿no? Pero no cualquiera puede portar el título de cristiano. Entonces vamos a acabar con todas esas pequeñas mentiras y engaños, que un cristiano es el que se congrega en una iglesia cristiana. Eso no es cristiano, no dice eso, ¿verdad? El que asiste a la iglesia cristiana es cristiano, ¿sí? No. El que adora a Dios, levante sus manos en medio de la congregación, es cristiano, ¿sí? No. El que se diga que es cristiano, no. Cristiano es aquel que sea discípulo de Cristo. Entonces vamos a partir de qué origen tiene la palabra discípulo. Y su origen es hebreo. Y les voy a dar el vocablo. Es talmid. Talmid. T-A-L-D-I-M. Talmid. ¿Sí?
En el hebreo, así se pronuncia discípulo, talmid. ¿Sí? T de Tito, A de abecedario, L de lado, M de mamá, I latina, D de dedo. ¿Sí? Talmid. Su origen es hebreo y se refiere a discípulo. Discípulo significa alumno o estudiante. ¿Sí? O sea, en el hebreo talmid, que es discípulo, significa alumno o estudiante. ¿Vamos bien? Me hace falta mi pintarrón. ¿Ok? Talmid. ¿Todos están bien? Entonces, si existe el alumno, si existe el estudiante, si existe el discípulo, existe el maestro. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar también acerca del maestro. Maestro en el hebreo viene de la palabra rabí o rabino. Es una palabra, un vocablo hebreo que es rabí o rabino, con B de burro. ¿Qué significa maestro? ¿Sí? Talmid del hebreo significa discípulo, rabí o rabino del hebreo que significa maestro. Entonces, un cristiano es discípulo de Cristo. Nosotros somos sus discípulos y Él es nuestro maestro. ¿Sí? Entonces yo soy un talmid. Y Cristo es mi rabí o mi rabí, es mi maestro. Ahora, aquí en México podemos hablar de los profesores o de los maestros, pero no es lo mismo en el hebreo referirse a un maestro que aquí en México. Y eso es lo importante, que aquí en la escuelita dominical vamos a estar estudiando acerca de las costumbres judaicas. Tenemos que saber cómo fue que Jesús vivió, cómo eran en aquellos tiempos, para poder comprender todo lo que Cristo hablaba. Entonces tenemos que conocer del hebreo, conocemos que conocer del griego, que eran las lenguas que se hablaban en aquel lugar, y el arameo. El hebreo comenzó a perderse un poco y se comenzó a cambiar un poco lo que viene siendo la lengua aramea. Los que hablaban en hebreo comenzaron a hablar o adoptaron la lengua en arameo. ¿Sí? Entonces la Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en el griego. Entonces tenemos que conocer un poco acerca de estas lenguas, porque cuando se hace la traducción del texto original de la Biblia, de la Torá y del Nuevo Testamento al español, se perdió un poco en ciertos versículos la noción real de lo que se estaba tratando de dar a entender. ¿Sí? Si aquí nos dicen somos discípulos, pues seguidores, alumnos de Cristo, ya se acabó. No, pero hay que saber, para el judaísmo, que era una relación entre maestro y discípulo. ¿Quién era para ellos un rabí y quién era para ellos un talmid? Tenemos que conocer desde el punto de vista judío cómo es que Jesucristo era que lo estaba enseñando. ¿Sí? Entonces fíjense bien, para los judíos la relación entre un talmid y un rabí era una relación muy estrecha, y me lo anotan, era una relación muy estrecha, igual a la relación entre un padre y un hijo. ¿Se fijan la diferencia con México? La relación entre un alumno y un maestro no es así. Pero allá, en Israel, la relación entre un rabí y un talmid, entre un maestro y un discípulo, era tan estrecha como la relación entre padre e hijo. Entonces, si nosotros decimos, si yo digo soy cristiano, soy talmid del rabí que es Cristo, mi relación con Cristo tiene que ser tan estrecha como la relación entre un padre y un hijo. Ya vamos denotando
lo que realmente es ser cristiano. ¿Sí? Ahora, otro punto muy importante. ¿De qué punto de vista, aunque aparte de tener esta relación con su rabí, el discípulo, qué más acontecía en esa relación? ¿Qué más sucedía? ¿Qué era lo que pasaba? Vamos para allá. Un discípulo o un talmid era imitador de su rabí o de su maestro. Entonces, si decimos que somos cristianos, es porque somos imitadores de Cristo. Punto. ¿Sí? Había en aquel entonces muchas escuelas, como por ejemplo los saduceos. Ellos enseñaban la Torá, ellos enseñaban la ley, pero la escuela que trajo Jesucristo es completamente diferente a las escuelas que predominaban en aquel entonces, porque Cristo vino a imponer una doctrina completamente diferente, basada en la ley de Dios y en el amor a Dios y al prójimo. Entonces la doctrina de Jesucristo era completamente diferente en este caso a la de los saduceos y otras escuelas que predominaban en aquel entonces. Por eso es que Jesucristo les dice hipócritas y comienza a hablar contra los fariseos, contra los saduceos y contra los escribas, porque ellos enseñaban, pero la doctrina de Cristo era completamente diferente. ¿Sí? Entonces los discípulos de Cristo, los 11, porque Judas, aunque andaba con ellos, no era un verdadero discípulo porque no imitaba a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero los 11 discípulos, por eso andaban con su rabí a donde quiera que el rabí fuese, porque para poder imitar al maestro tienen que conocerlo. Ahora, muy importante, ¿en qué cosas imitaban al rabí y qué cosas eran las que un rabí enseñaba al talmid, al discípulo? Voy para allá. Número 1. El talmid aprendía de su maestro cómo temer. El talmid aprendía de su maestro o de su rabí cómo temer, honrar y dar culto a Dios. Temer, honrar y dar culto a Dios. Es la primera cosa que aprendían del rabí, el aspecto religioso. Segunda cosa que aprendían, sus procesos de razonamiento. Aprendían sus procesos de razonamiento, es decir, adoptaban su manera de pensar, adoptaban su mentalidad, la mentalidad y el pensamiento de su rabí. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 3. Imitaban su conducta. Un talmid imitaba la conducta de su rabí. Número 4, y no menos importante, pero muy poco tocado en las iglesias. Un talmid imitaba el carácter de su rabí. No solamente adoptaba su pensamiento, no solamente imitaba su conducta, sino que también imitaba su carácter. Entonces, nos podemos dar cuenta que ser cristiano, ser talmid de Cristo, ser discípulo
de lo que el significado en español nos puede dar. Porque la costumbre aquí en México no son las mismas costumbres que tienen los judíos. Y a partir de que nosotros recibimos a Cristo y lo nombramos como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que adoptar las costumbres de los judíos. No las costumbres ni la ley impuesta aquí en nuestro país. Eso incluye la religión, eso incluye la alimentación, eso incluye la política, eso incluye todo. Tenemos que adoptar la cultura que tienen los israelitas bajo la Torá o bajo la ley de Dios. Porque dice la Escritura que nosotros, ahora delante de Dios, somos ¿qué? Judíos. No de nacimiento, pero por la sangre de Cristo es que Dios nos adoptó como parte de su pueblo, y las mismas promesas que eran para el pueblo de Israel ahora son para nosotros. La promesa del Salvador era para los israelitas, no para los gentiles. Y un gentil es aquel que no es judío de nacimiento. Entonces la promesa del Salvador se extendió a los gentiles, a los que no éramos judíos. La promesa de la vida eterna se extendió para nosotros, pero así como se extendieron las promesas y las bendiciones, se extendieron las obligaciones. Y esto tiene que quedar bien claro. Entonces, ¿cómo podemos tratar de llevar una vida delante de Dios si desconocemos lo que contiene la ley de Dios y lo que realmente Cristo predicaba? Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer algo de la lengua en la que Cristo predicaba. Tenemos que saber qué era lo que Cristo trataba de decir, cuáles eran las costumbres de aquellos tiempos, en qué situación se encontraba Israel cuando el Cordero vino. Entonces comencemos por saber quiénes somos en Cristo. Comencemos por saber qué es ser cristiano. Y esta es una definición completa de quién es un verdadero cristiano. Por eso Jesús aclaró y dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque Jesús sabía que muchos iban a ir detrás de él, pero no todos iban a imitar su manera de pensar, su conducta y su carácter. Y no todos iban a honrar, a temer y obedecer a Dios de la misma manera que él lo hacía. Y el primero que comenzó con esto fue Judas, que anduvo con los discípulos, pero no era un discípulo. Y en las congregaciones hoy entiendo que se tiene que entender: no todo el que venga a la iglesia es un verdadero cristiano. Iglesia, analiza los frutos de cada uno. Si hay frutos dignos de arrepentimiento y de justicia, si vive esa persona en santidad y si ves que imita la conducta de Jesucristo, esa persona es un verdadero cristiano. Y esto lo aclaro, ¿por qué? Porque muchos dicen en el mundo, a causa de muchos, de su conducta, su comportamiento y su manera de hablar, el nombre de Jesucristo nuestro Señor es vituperado. Y aquellos que realmente somos cristianos nos llevan entre las patas, porque otros llevan su vida desenfrenada delante de Dios, pero portan el título de cristiano. Si es un orgullo portar un título profesional de licenciado en Derecho, en Medicina, en Ingeniería, cuanto más orgullo portar el título de cristiano. Y no cualquiera lo puede portar, a menos que haya recibido las enseñanzas de Jesucristo y las haya adoptado como su manera de vida. Por eso es que mucha gente que llega y pregunta a la iglesia dice: es que yo conozco un pastor que es borracho, es que yo conozco un cristiano que roba, y es que dice esta niña que estudia conmigo en la universidad, que es cristiana, pero es bien mal hablada. No,
Y Pablo con indignidad lo decía: a causa de sus obras, el nombre de nuestro Señor es vituperado y es pisoteado, porque lejos de portar con orgullo el título de cristiano, hacemos que menosprecien a Cristo por nuestra culpa. Por eso Pablo le decía a Timoteo en sus cartas: hijo, preséntate tú como ejemplo en todo de buenas obras, para que el nombre de Cristo sea exaltado y para que ninguno de los que están afuera tenga nada que decir contra ti y menos contra Cristo, porque les dejarás la boca callada. Esto es lo que menos se predica en las congregaciones y es lo esencial y lo básico. Se cree que aquel que ha decidido creer y que ha hecho su declaración de fe ya es un cristiano. Judas creía en Cristo, pero no imitaba su conducta, mucho menos su manera de pensar. Era un ladrón. Hurtaba de la bolsa que Jesús le había dado a resguardar por el dinero que era destinado a los pobres y a las ofrendas y otras cosas. Entonces, la manera de pensar de Judas no era como la de Jesús, ni su manera de actuar, ni su manera de hablar. Si leemos, el Señor lo llevó a reprender varias veces. Judas no imitaba su conducta. Y hoy en las congregaciones hay muchos Judas. Hay falsos cristianos, hay falsos hermanos, dice la Escritura. Y aunque no estamos para juzgar a nadie, fíjate bien, la Escritura nos prohíbe juzgar a alguien porque dice: mientras tú juzgas, no te das cuenta que estás condenándote a ti mismo. Pero Jesús habló de juzgar los frutos. Es muy diferente a juzgar la persona. Tú tienes que juzgar sus frutos. ¿Cómo actúa esa persona? ¿Cómo habla esa persona? ¿Cómo se conduce esa persona? Y tú podrás percibir si realmente es discípulo de Cristo o no lo es. Entonces, para aquellos que vienen por primera vez, aquellos que acaban de nacer de nuevo, sepan que la decisión que han tomado es ser discípulos de Cristo, dispuestos a honrar, a temer y a dar culto a Dios de la misma manera que Jesús nos enseñó aquí en tierra. Y los que ya tienen tiempo, dense cuenta realmente lo que significa lo que ahora son y realmente lo que tiene que estar pasando en sus vidas. Tienen que alinear sus vidas y andar como Cristo anduvo, dice la Escritura. Tienen que alinear su mente para pensar como Cristo piensa, su manera de hablar para hablar como Cristo habla, su manera de sentir para sentir como Cristo siente, su manera de conducirse para conducirse como lo hacía Cristo, y su manera de adorar y alabar a Dios como Jesucristo lo hacía. Significa que aquellos que no oran no están dándole el culto a Dios como lo hacía Jesucristo, porque Jesús era un hombre de oración. Significa que aquellos que no ayunan no están fortaleciendo su relación con Dios, porque Jesús ayunó y nos enseñó a hacerlo. Aquellos que no perdonan, pues simplemente no serán perdonados, porque Jesús nos enseñó a perdonar. Aquellos que no alaban y que no adoran a Dios no están siguiendo el ejemplo de Jesucristo, porque Jesús en todo su andar adoraba a Dios. Entonces tenemos que analizar nuestra vida, hacer un alto, porque si has tomado la decisión de ser cristiano, tienes que portar ese título con dignidad, porque el Señor te va a pedir cuenta aún si te nombraste cristiano y no seguías a Cristo, y por tu culpa muchos no se quisieron arrimar porque tú les estorbaste. Y la Escritura dice que Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos y a los saduceos
porque ven sus frutos. Dicen, eso no me conviene. Es lo mismo que hay en el mundo, es lo mismo que el mundo me ofrece: borracheras, insensatez, necedad, envidia, celos, contiendas, depravación, desorden, maltrato, violencia. ¿Qué más pueden ver en la conducta del hombre? Y eso ya no lo puede seguir practicando un verdadero cristiano, porque Cristo ni hablaba con majaderías, porque Cristo no hurtaba, no robaba, porque Cristo no juzgaba y no condenaba, porque Cristo no era un holgazán ni un flojo. Cristo no era un glotón tampoco. No era agresivo, no era airado, no era depresivo, no lo controlaban sus emociones. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy amanecí triste, hoy ay no. Cristo no era así. Y a pesar de que padeció y sufrió mucho, siempre se mantuvo firme y de pie delante de su Padre, con entera convicción del mandamiento que tenía aquí en la tierra y del ministerio que tenía, que era conducirnos al Padre y salvarnos con su sangre preciosa. Entonces, la misma conducta que tiene nuestro rabí es la que nosotros tenemos que imitar. Cuidado con la cámara, se iba a caer. ¿De acuerdo? Entonces, se les he dicho muchas veces, si alguien aquí, en su escuela, estudiantes, no van a imitar la conducta de Cristo, háganme el favor de no decir que son cristianos. Porque lejos de exaltar el nombre de Jesús, no van a vituperar y van a recibir mayor condenación por eso. Porque serán juzgados, dice la Escritura, por sus obras. Díjolo Jesucristo. Los que trabajan, si no van a portar con orgullo y con dignidad el nombre de Cristo y van a andar como la tubo, no digan que son cristianos. No estorben a los demás que quieren acercarse. Las amas de casa con sus vecinos cuando van a la tienda, si no van a portar con orgullo el título de cristiano, no digan que son cristianos. Y así cada quien en su rol. Si va a portar el título de cristiano es porque realmente ha decidido dos cosas: negarse a sí mismo y tomar su cruz. Es decir, morir a ti mismo. Entonces, un verdadero cristiano, anótalo, es aquel que ha decidido, número uno, negarse a sí mismo, y número dos, tomar su cruz cada día. No una vez y se acabó, no es diariamente. Amén. Y esto significa, póngale ahí una flechita, estas dos cosas significan morir a mí mismo para que mi rabí viva en mí. Porque como yo ya no voy a pensar como pensaba, yo ya no voy a sentir como sentía, yo ya no voy a hablar como hablaba, yo ya no voy a actuar como actuaba, y voy a ser un reflejo mismo de mi rabí, pues ya no voy a vivir yo, sino que él va a vivir en mí. Ese es un verdadero cristiano. Amén. Vamos a ver dos citas solamente. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hemos leído muchas veces este versículo, pero hoy vamos a ver algo más profundo, otro misterio oculto. Dice, ¿ya lo tienen? Por tanto, id, les dio instrucciones a sus discípulos
a los cuales ya habían enseñado durante 3 años. Ellos ya habían conocido al rabí en su plenitud. Ya habían visto cómo él se conducía, cómo él hablaba, cómo él predicaba, cómo él oraba, cómo él echaba fuera a los demonios, cómo él sanaba, cómo adoraba al Señor. Veían cómo diezmaba, cómo ofrendaba, cómo perdonaba. Entonces los capacitó 3 años. Y cuando estuvieron listos les dijo: ahora sí, hagan más discípulos. Porque como ahora yo vivo en ti, Pedro, como ahora yo vivo en ti, Juan, como ahora yo vivo en ti, Mateo, ahora ustedes les van a enseñar a otros quién soy yo. Y que se reproduzca. La pregunta es: ¿se han reproducido más Pedros? ¿Se han reproducido más Juanes? ¿Se han reproducido más Mateos? No muchos. Se han reproducido algunos discípulos light por ahí, pero no verdaderos discípulos, porque en las congregaciones debería haber verdaderos discípulos, como lo era Pedro, como lo era Juan, como lo era Mateo, como lo era Andrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús les dio una instrucción. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, id, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos, ¿qué? A todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La instrucción es: vayan y hagan discípulos, hagan gente que me imite a mí, gente que piense como yo, gente que hable como yo, gente que actúe como yo, gente que haga los mismos milagros, que aún mayores milagros que los que yo hice. Vayan y enseñen todo lo que, fíjate bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a detenernos un poquito. Otro pasaje escritural dice: vayan a enseñarles todas las cosas que han aprendido de mí y que son una orden. ¿Sí? ¿Por qué dice mandado? Porque son mandamientos, son ordenanzas. Cada enseñanza que los discípulos aprendieron de Jesucristo se convirtieron en una ordenanza y en un mandamiento para ti y para mí, si es que quieres seguir a Cristo. Más mandamientos de los 10 mandamientos, de toda la ley del Torá y de todos los profetas, más mandamientos. Porque cada enseñanza se convierte en un mandamiento. Por eso digo todas las cosas que os he mandado, que vienen siendo todas las cosas que les he enseñado. Entonces aquí terminamos con qué debe hacer y qué no debe hacer un cristiano. Simplemente debe hacer todo lo que los discípulos vieron hacer a Jesús, lo mismo se nos ha enseñado y es lo mismo que tenemos que nosotros hacer. No hay vuelta de hoja. Satanás enseña lo contrario y es cuando le van quitando mandamientos, ordenanzas y enseñanzas a la Escritura y ya hay un caos y un desorden. Pero todo, la orden es que guardemos, que la palabra guardar en el hebreo, póngale, significa practicar y poner por obra diariamente. Eso es guardar. Entonces lo que Jesús le está diciendo: háganlos mis imitadores y que todas las cosas que han visto que yo hago, las hagan ellos también, porque son mandamientos. Punto. Amén. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Si alguien ha visto a algún cristiano caído, desfallecido o en pecado, te pido perdón por él. Porque hay ocasiones que los cristianos caen.
te pido perdón por él. Pero que tu mirada esté puesta en Cristo y no en el hombre. Porque dice la Escritura en el Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiar en el hombre, debemos de confiar en Cristo. Amén. Siguiente versículo. Permítanme, Lucas. Capítulo 9, versículo 23. Rapidito, ¿quién me lo lee? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amén. Gustavo, ¿qué dice? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, otra versión dice: si alguno quiere ser mi discípulo, primero tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y entonces sí puede ser mi discípulo. Entonces, alguien que quiera ser enseñado por Jesucristo, primero tiene que morir a sí mismo. Si no quiere morir, no puede seguir al rabí, no puede seguir al maestro. Primero hay que morir, rechazarte a ti mismo, negarte a ti mismo, dejar de ser lo que tú quieras, dice otra versión. Morir diariamente, dice otra versión. Eso es lo que tienes que hacer si quieres ser discípulo del maestro. Amén. Entonces, conclusión. Un talmid, un discípulo, es imitador en todo de su rabí, de su maestro. Imita y adopta su manera de pensar, imita su carácter, imita su conducta y aprende de su rabí la misma manera de temer, honrar y dar culto a Dios. Debe imitar en todo a su maestro. ¿Amén? Es el primer punto que vamos a ver. Eso significa realmente cristiano. ¿Hay alguna duda? La nota y el día jueves, con todo gusto, las contesto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.